Por los últimos meses hemos comenzado el estudio del primer libro de Samuel y vamos en el capítulo 17. Le hemos colocado como título David y Goliat. Como pregunta, ¿qué normas y criterios utiliza Dios para determinar o evaluar la vida de un creyente? Es una pregunta. ¿Qué normas o criterios utiliza Dios para determinar o evaluar la vida de un cristiano, de un creyente? ¿Qué tengo que ver yo con los reyes de Judá, como el que vamos a leer ahora o estudiar? ¿De qué me sirve a mí saber sobre algo que sucedió hace muchísimos años? Son cosas que vamos a aprender y estudiar esta tarde con la ayuda de Dios. Por lo regular, nosotros los seres humanos y en el mundo en el cual nos encontramos, en el mundo intelectual, usamos ciertos parámetros para medir el fracaso o el éxito de una persona. Y tiene que ver con el tema económico, con el tema material, pero muy pocas veces se mide o se considera el tema espiritual. Sin embargo, en esta tarde, con la ayuda de Dios, vamos a ver algo muy importante acerca de la vida de David y de esta batalla que tuvo con Goliat. Dejo un apartado ahí y acompáñeme a Romanos 15:4. Romanos 15:4. No es casualidad que el Espíritu de Dios haya guiado a los escritores de toda la Biblia que escribieran lo que está escrito. Hay una razón de parte de Dios. Y Romanos 15:4 nos da la respuesta. Porque las cosas que se escribieron antes, y entiéndase todo el Nuevo y Antiguo Testamento, porque las cosas que se escribieron antes para, ¿qué hermanos? Para nuestra enseñanza se escribieron, es decir, tienen un propósito. No solamente son historias, tienen una finalidad de parte de Dios y es enseñarnos. Para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación ¿de qué? De las Escrituras tengamos ¿qué? Es decir, cada vez que analicemos un pasaje del Antiguo Testamento, de este libro de Samuel, va a ayudarnos a entender a nosotros algo de parte de Dios para que tengamos paciencia, dice el versículo 14, y para que tengamos consolación y esperanza a través de las Sagradas Escrituras, hermanos. Esto es muy importante. Una cita más, Hebreos 11:5. En el capítulo 11 de Hebreos encontramos la lista de hombres y mujeres de fe que están ahí, una lista muy larga de personas como Abraham, como Moisés, como Salomón, etcétera, que caminaron y dejaron su huella y están en ese capítulo 11 para hablarnos acerca de sus vidas, de lo que pasó con ellos. Y en el versículo 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber, ¿qué, hermanos? Y es ahí donde estamos usted y yo en el siglo XXI. Sí, nuestros nombres no están allí en el capítulo 11, pero sí están en el corazón de Dios. Y Dios espera que nosotros ahora y hoy podamos agradar a Dios como lo hizo Enoc, como lo hizo Moisés, ahora que vamos a estudiar el capítulo 17. Caminó con Dios y eso no es nada fácil, hermanos. La vida cristiana hoy más que nunca se ha tornado muy difícil, quizás cuesta arriba. Pareciera que somos un puñado los que estamos caminando con Dios y que la gran mayoría pues no lo hace. Pero no veamos a los que no lo hacen, veamos a Dios que está con nosotros. Amén. Ahora sí, dicho lo anterior, vamos al capítulo 17 del primer libro de Samuel y vamos a estudiar esta tarde. Son 54 versículos, no vamos a acabarlos porque es muy extenso el capítulo. Vamos a hacer lo más humanamente posible de parte de Dios, estudiar los versículos de este capítulo 17. Después de la unción de David como rey, recordemos que el capítulo 16 nos habla de que Dios desecha a Saúl. ¿Y por qué fue, hermanos, hermanas?
por su desobediencia. Dios le dio indicaciones y Dios lo desechó, no solamente a él, sino también a toda su descendencia. Y luego también leímos o estudiamos el capítulo 16 que hubo un espíritu malo que lo atormentaba, ¿cierto? Dijimos en la última predicación que espíritu malo, ¿qué espíritu era, hermanos? No, era un espíritu no de ansiedad, era un espíritu de orgullo, era un espíritu de envidia. Era ese, el de la envidia, porque ahora Dios había colocado a David como rey y había desechado a Saúl. Entonces él tenía envidia de lo que Dios estaba haciendo con David. Dice el versículo 1: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Constantemente hubo guerra entre este pueblo filisteo y el pueblo de Israel, y aquí encontramos una batalla más. Y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. Estos pueblos también los encontramos, no lo vamos a leer, en Josué 15:20 y Jeremías 34:7, que estaban más o menos a unos 40 kilómetros de Judá. Versículo 2: también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. El valle de Elá hasta el día de hoy existe. Es un valle en el cual hay muchos árboles en la actualidad. Dice que había dos montañas, uno en cada extremo, y en medio hay una planicie, y ahí fue donde se llevó a cabo esta batalla que está en el capítulo 17 del libro de Samuel. Texto 3: y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Imaginemos esta escena, pareciera como de película, una planicie en medio de dos montes y un ejército de cada extremo, y entrarían en batalla. Versículo 4: salió entonces del campamento un filisteo, de los filisteos un paladín, dice aquí la palabra de Dios. Y este paladín, que se llama, o que quiere decir en el arameo, quiere decir guerrero. Paladín es guerrero, dice el texto, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura de 6 codos y 1 palmo, es decir, aproximadamente como 3 metros 50 centímetros. Era una persona físicamente pues muy grande, que impactaba e imponía. Dice, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, hablamos de 3 metros 50 centímetros, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5 siclos de bronce. Según los estudiosos, dicen que toda la armadura que traía Goliat puesta pesaba más o menos 300 kilos. Era un peso muy grande. También le costaba mucho moverse, pero tenía esa indumentaria para cubrirse. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, espinilleras, entiéndase, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. En términos humanos, Goliat era invencible. Físicamente estaba muy dotado. Era una persona que humanamente imponía, y que no había opción alguna para algún soldado israelita que pudiera ganarle. La Biblia describe mucho la capacidad humana de este hombre Goliat. Pero adelante en el capítulo 17, versículo 34 al 37, nos habla de las capacidades de David, que era un joven en ese entonces, pero que tenía un caminar con Dios. Dice el texto 34 de Samuel 17: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él. Y esto nos habla del carácter de David. Era un hombre que estaba acostumbrado a la batalla, a defender lo que Dios había puesto en sus manos, y en ese momento era un rebaño de ovejas. Esto nos habla del carácter de un hombre
que aún no estaba completamente formado porque era un joven, pero que sabía cómo enfrentar la adversidad. Es decir, David tenía un panorama, un contexto de enfrentar la adversidad con mucho carácter. Versículo 35: y salía yo tras él, dice, y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿Qué es lo que estamos leyendo, hermanos? Que por encima de la capacidad humana que tenía Goliat como paladín, aquí David habla de que él no le tenía miedo porque sabía enfrentar el peligro y la adversidad. El 36: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Estamos leyendo la determinación de David, hermanos. Era un hombre seguro. Y aquí aprendemos algo: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Goliat infundía miedo, imponía. Sin embargo, David confiaba en Dios y estaba seguro que por muy grande que fuera la batalla, Dios le daría la victoria. Y Goliat en el tiempo actual se levanta para usted y para mí como problemas grandes, luchas que tenemos que enfrentar. Pero tenemos que aprender de David, un hombre con gallardía, con carácter, que tenía la seguridad en Cristo Jesús, en su Dios en ese momento. Dice el versículo 36: y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército ¿de quién, hermanos? Del Dios viviente. Es decir, no estaba defendiendo únicamente a Israel, estaba defendiendo la dignidad ¿de quién? De Dios. Y aquí encontramos otra enseñanza, hermanos. Tenemos que en nuestra vida defender el nombre de Dios. No podemos hablar por los demás, pero podemos hablar con nuestra vida y defender el nombre de Dios, para que cuando la gente de allá afuera vea a Dios en nosotros, vea el nombre de Dios exaltado y diga: esa mujer y ese hombre sí son cristianos y caminan con temor a lo que dicen creer. Eso es muy importante. 37: añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Fíjese lo que está diciendo aquí David. No lo hice yo. ¿Quién fue? Dios. Es Dios el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Se recuerdan en el capítulo 5 de Mateo, cuando Jesús les habla en el sermón del monte a sus discípulos acerca de las bienaventuranzas? Dice: ustedes van a ser vituperados, pero no se preocupen, yo voy a poner en ustedes las palabras que tienen que hablar. Entonces David dice: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Cómo podemos llegar nosotros a esa seguridad, hermanos? ¿Cómo llegar a ese punto de madurez que no importa la adversidad, la lucha o el problema, que digamos: Dios me va a librar? Esto nos habla de que tenemos que crecer todavía más en el Señor. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Vamos a regresar al texto 7, al texto 8 del capítulo 17 y sigamos leyendo el desarrollo de esta batalla. 17-18 de Samuel. Y se paró y dio a voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Recordemos que Saúl aún en ese momento era el rey, ciertamente ya desechado por Dios, pero aún tenía el lugar de rey. En esta batalla que estaba desafiando Goliat a Israel, ¿quién sería el indicado de salir al encuentro de Goliat, hermanos? El rey, ¿no? Saúl. Vamos a ver qué pasó. Escoged entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él, lo venciere vosotros y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Es decir, había un acuerdo: el que ganare
iba a estar por encima del pueblo vencido y serían sus esclavos. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Aquí Goliat estaba pidiendo ¿a quién? A Saúl, que Saúl saliera, que él fuera el indicado. Y tristemente nos damos cuenta que Saúl nunca salió. Hermanos, en términos prácticos, Dios ha colocado a nosotros los varones en la casa como familia, como los responsables de enfrentar las batallas de la vida. A veces es muy triste que los hijos tengan que salir adelante para responder por las necesidades de la casa, cuando debemos de ser nosotros los hombres varones los encargados de salir y responder frente a las pruebas y las luchas. Versículo 11, vamos a ver cómo reaccionó Saúl frente a la provocación de Goliat. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué pasó? Se turbaron y tuvieron ¿qué? Gran miedo. Fíjese cómo las palabras de Goliat intimidaron a una nación y al mismo rey. El temor de Saúl era tan grande, hermanos, que ellos no sabían cómo reaccionar frente a lo que estaban viendo. No tenían opción. Sabían que humanamente era imposible. Saúl había demostrado que era un rey físicamente también alto, pero que en ese momento se vio rebasado frente a lo que estaba desafiando Goliat. Vamos a leer un poco acerca de la vida de Saúl en el capítulo 16, allá atrás, versículos 14 y 15. Y vamos a ver por qué Saúl reaccionó con miedo, por qué reaccionó con esa actitud que él tuvo en el versículo 11 del capítulo 17. Dice el capítulo 16, ¿lo tiene? 14 y 15. El Espíritu de Jehová, ¿qué pasó? ¿Se apartó de quién? Y mire, hermanos, no es lo mismo enfrentar la vida con Dios que sin Dios. No es lo mismo. Cuidemos la comunión con Dios. Procuremos estar siempre caminando con Dios y no que nos suceda lo que le pasó a Saúl. Saúl tuvo miedo, fue amedrentado porque ya no estaba la confianza y la seguridad ¿en quién? En Dios. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, el espíritu de envidia, porque ahora era desechado y era David el elegido. 15. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Y ese es un juicio que tuvo Saúl hasta que él murió por su desobediencia hacia Dios. Vamos a volver al capítulo 17, versículo 12, y continuamos con el texto. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Recordemos, y ya lo vimos, David era el menor de los 8 hijos de Isaí. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Estaba en aquel momento establecido de que los mayores, los hijos mayores serían los que se enfilarían en los ejércitos para pelear por su país. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo. ¿Cuánto tiempo? 40 días. Imagínense el hostigamiento que provocó en 40 días, saliendo todos los días, por la mañana, por la tarde, este filisteo Goliat desafiando y provocando a Israel. ¿Cuántas veces hemos tenido en nuestras vidas un problema que nos ha durado tanto tiempo? Y puede ser de salud o puede ser familiar. Y ahí está el problema, te levantas y ahí está Goliat desafiándote. ¿Qué vas a hacer? Como dice el Salmo 115, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué vas a hacer con lo que estás viviendo?
Y ahí está Goliat, espiritualmente hablando, que nos desafía a nosotros. ¿Dónde está su Dios? ¿No que son cristianos y que su Dios es poderoso? Fueron 40 días donde Israel y todo el pueblo que estaba en la batalla fueron provocados. Sin embargo, sucede algo extraordinario. Versículo 17. Y dijo Isaí a David su hijo: tomad ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. En aquel entonces, para saber si la familia estaba viva, había que traer una prenda de ellos, y fue lo que le pidió Isaí que trajera a David. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Y aquí encontramos un principio: si tienes una responsabilidad, nunca la abandonas. Siempre dejas a alguien que cuide lo que te toca a ti cuidar. ¿Sí logra verlo? David era ¿qué? Pastor. ¿Qué cuidaba? ¿Las dejó por ir a ver a sus hermanos? No, dejó quien atendiera las ovejas mientras él salía a una diligencia. Y aquí encontramos una enseñanza. Tenemos áreas de responsabilidad, y aunque tengamos una necesidad, no podemos abandonarlas. Tenemos que dejar a alguien encargado mientras regresamos. Amén. Es lo que dice el texto. Y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Allí encontramos otro principio, se llama obediencia. El padre le dio una indicación, y ¿qué hizo el hijo? Obedeció. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Pregunta: ¿fue accidental que David llegara exactamente en el momento que Goliat iba a desafiar a los israelitas? No. Todo estaba perfectamente ordenado por la soberanía de Dios. Dios permitió que Isaí mandara a su hijo, y que David escuchara lo que escuchó, y que tomara la actitud que él tomó para enfrentar y pelear contra Goliat. Nuestra vida, hermanos, no es accidente. Está ordenada por la soberanía de Dios. Y todo lo que vivimos en esta tierra, dice Romanos 8:28, los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cuántas? Todas nos ayudan para bien, porque todas están articuladamente gobernadas por Dios. Nada escapa. Fue exactamente el minuto exacto que David llegó ahí, y que David reaccionó como reaccionó, porque Dios tenía un plan perfecto en ese momento para David. Versículo 21. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Y encontramos entonces cómo Israel estaba listo para pelear en ese momento, y cómo David también estaba listo en ese momento para enfrentar al pueblo filisteo que estaba provocando a Israel. Dice el versículo 22. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, Goliat, que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Ya dijimos que esto se llama soberanía de Dios. Dice las mismas palabras. Imagínense 40 días escuchando el mismo mensaje. Constantemente fue la prueba. 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decían: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Había inclusive de parte de Saúl ciertos beneficios para el hombre que enfrentara a Goliat.
La pregunta es, ¿por qué no lo hizo Saúl? Ya lo dijimos, Dios apartó de él. Y qué difícil es cuando Dios no está con nosotros. Bien, 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere estos filisteos y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así hará al hombre que le venciere. Y mire lo que pasó con los hermanos de David. 28. Y oyéndole hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Le reprochó Eliab y le dijo: ¿con quién dejaste las ovejas? Ya leímos anteriormente que lo dejó ¿con quién, hermanos? Con un guarda. Es decir, David nunca descuidó su responsabilidad como pastor de las ovejas, las dejó encargadas. Sin embargo, el hermano le reprochó el haber dejado y abandonado su responsabilidad. Vemos entonces celos entre el hermano mayor de David con David el menor. Dice el texto 28: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. 29, vamos sobre el final. David respondió de él hacia otros. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dijo al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirió delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Esto nos habla de convicción, determinación. Concluyo con esto, hermanos. La vida cristiana está llena de decisiones. Siempre tendremos un Goliat frente a nosotros. Esta tarde, para llegar aquí, enfrentamos luchas, ¿o no? Todas las tardes de los martes enfrentamos luchas, Goliats que tenemos que vencer para llegar aquí. Enfrentamos adversidad, pero decidimos estar aquí, y aquí estamos. Y estamos caminando con Dios, nos estamos esforzando. No es fácil mantenernos de pie en la vida cristiana, es una decisión. Y David decidió enfrentar su prueba en su momento, enfrentar el desafío que le hacía Goliat. Hermanos, esta tarde de parte de Dios, que en cada corazón nos llevemos esta tarde la decisión de caminar firmemente con Dios. Por encima, Goliat representa la adversidad en nuestras vidas. Goliat representa aquello que nos oprime y nos infunde miedo. Pero nunca olvidemos que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo, hermanos. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén.